¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Estamos comenzando un nuevo live de Atacama Más Conectados, la voz del desierto, y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, quiero invitarlos como siempre a que se suscriban a nuestro canal, que nos puedan ayudar con un like a progresar con nuestro humilde canal de Atacama Más Conectados, en donde estamos informando de forma fehaciente qué es lo que está ocurriendo en la política nacional, internacional y sobre todo lo que se nos viene ahora luego, que es el 17 de diciembre, el plebiscito por esta reforma constitucional. Bueno, voy a introducir a nuestro gran invitado del día de hoy. Él es diputado. Él fue militante del Partido Republicano hasta diciembre de 2021. Eh, Vamos a hablar un poquito de la vida pública porque después le vamos a preguntar sus temas más personales, ¿cierto? De su vida privada, pero para contarles, él entre abril y septiembre de 2014 fue nominado por la presidenta Michelle Bachelet para integrar la Comisión Presidencial de la Reforma de la Salud Privada. El 27 de marzo del 2018 fue designado como vicepresidente de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. Y también, bueno, fue candidato a la alcaldía de Las Condes el año 2021 y posteriormente resultó electo por el distrito 11, que comprende las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, Vitacura, región metropolitana, a través de un cupo de los republicanos, y ahí pasó a ser diputado de la Nación. Y bueno, también vamos a contar que renunció a su militancia de republicano y también militó por Evópoli. Así que bueno, sin más, yo quiero dejarlos con el invitado del día de hoy. Él es Gonzalo de la Carrera, diputado independiente de la República de Chile. Hola, muy buenas tardes, Esteban. Gusto saludarte a ti y a toda tu teleaudiencia. Quiero precisar algunas cosas que dijiste. Yo fui nominado por Michelle Bachelet no por ser correligionario de Michelle Bachelet, sino que en ese momento yo era el único presidente de ISAPRE que decía que tenían que acabarse las preexistencias, tenía que acabarse la discriminación, y ella pensó que podía contar conmigo para destruir a la ISAPRE. Y yo fui una espina permanente para ella en esa comisión de la reforma a la salud privada, porque una cosa es pedir que se acaben las injusticias y otra cosa es querer acabar con el sector privado. Eran cosas muy distintas. Así que yo no he trabajado para Bachelet como algunos medios quieren hacerme pensar. Ella me nominó y ella se clavó conmigo, porque no le fui funcional a su objetivo. Y respecto a republicanos, yo no usé el cupo para salir electo. Yo soy fundador del Partido Republicano, fui fundador, salí electo primera mayoría en la comuna de Las Condes, y José Antonio Kast me pidió salir del partido porque me veía un peligro para él y porque cometí un error al reconocer que el resultado de las elecciones pasadas eran irremontables cuando ya se habían escrutado el 15% de los votos. En definitiva, tuve una relación muy buena con José Antonio Kast y después el tiempo me ha ido dando la razón. Ahora conozco al verdadero José Antonio Kast, el que no trepida en cambiar sus valores o sus convicciones para poder llegar a ser presidente de la República. Si no le gustan las convicciones que tenía antes, ahora entonces te ofrece nuevas convicciones. Y eso es lo que supuestamente vamos a conversar sobre la reforma constitucional y el viraje o la voltereta mayúscula que hizo José Antonio Kast para tratar de convencernos a los verdaderos libertarios, a las personas que creemos en las libertades individuales, a los simpatizantes republicanos que votemos de una constitución que tiene un cambio y un sesgo ideológico hacia el socialismo y con fuertes raíces marxistas. Es una ingeniería social que me encantaría explicar por qué yo voto en contra y por qué debería todo simpatizante republicano votar en contra. Gracias por la aclaración, Gonzalo. De verdad, nosotros nos quedamos de repente con lo que dice la prensa, así que es súper importante tu aclaración con respecto a esto. Tú también aclarar que tú vienes más del mundo privado, ingresas a la política y también te hacen notar en el Congreso con algunas polémicas ahí dentro del hemiciclo. Pero también es bueno saber cuáles son tu mirada con respecto a esto, lo que se dice de ti,
con respecto al mundo más público, y después vamos a entrar aquí ya de lleno al tema de lo que se nos viene el 17 de diciembre. Sí, pues estar en la política es sin llorar. Hay momentos y episodios duros. Yo tuve uno muy duro el día que se celebraba la conmemoración del fallecimiento en un accidente muy trágico de mi hija, que murió a los 16 años, donde me dejaron carne molida encima del escritorio, o sea, una imagen con carne molida, un ataúd y la foto de mi hija. Y después el vicepresidente de la Cámara de Diputados me agarró pechazo, yo me defendí. Fue como un portonazo. Cuando uno es sorprendido, el instinto de supervivencia es el que reacciona. Hay gente que arranca, hay gente que se tira al suelo y hay gente que se defiende. Yo me defendí. A lo mejor fue un error, pero nadie se preguntó por qué el vicepresidente de la Cámara de Diputados se siente con el derecho de agarrar a pechazos a un colega. Y bueno, ese fue el episodio que más escándalo generó. Si uno repasara 1000 veces podría actuar distinto, pero fue un accidente. Y cuando una persona se ha enfrentado en milésimas de segundo a tener que tomar una decisión, yo decidí protegerme. Y eso fue lo que ocurrió. Él salió mal parado, yo no. Y bueno, aquí estamos defendiendo la idea de libertad. Súper bien y súper aclarado el tema, de verdad, el episodio trágico que te ocurrió, mis más sentidas condolencias, Gonzalo. Y vamos a hablar de lleno de lo que nos convoca hoy día. Esta visita que haces tú a nuestro canal es como que si tú vinieras a la tercera región a explicarle a mucha gente que todavía está perdida, que no sabe qué va a votar, por qué estamos en un segundo proceso, qué nos llevó a esto, qué pasó con la derecha, porque hoy día no vemos una derecha en Chile que se haga notar. O sea, el republicano, tu ex partido, se pasó al centro y perdimos de vista las ideas de la derecha. ¿Por qué hoy día estamos en este escenario, Gonzalo? Primero que nada porque la política es el arte de alcanzar el poder. Y para algunos, el poder se debe alcanzar a cualquier costo. Yo, ponte tú, quiero felicitar a Javier Milei. Yo tenía un programa de radio 6 años. Fui el primer conductor de radio que le ofreció un espacio a Javier Milei cuando Javier Milei no era nadie en política. Y lo trajeron los libertarios, me pidieron si le podía dar tribuna y se la di. Y Milei va a ser presidente de Argentina el 10 de diciembre, ya es electo, y va a gobernar con las ideas de la derecha y de la libertad. Y yo creo que el gran error que tenemos en Chile es que pasamos escogiendo a gente que se dice que es de nuestro sector, pero que gobierna con las ideas de la izquierda. José Antonio Kast, cuando fue candidato a presidente de la República, nos prometió gobernar con las ideas de libertad, nos prometió un Estado pequeño, incluso habló de ministerios que iba a cerrar. Uno de ellos, que probablemente le costó bastante votos, no sé si la elección, fue que él prometió acabar con el Ministerio de la Mujer. Se echó encima a muchas mujeres en Chile y nos prometió menos impuestos porque el Estado iba a ser más chico y más pequeño. Ahora nos ofrece la receta totalmente contraria. Nos ofrece un Estado social de derecho, o sea, la regla básica del fracaso del socialismo en América Latina. Y no me quiero referir a países como Alemania, que son socialdemócratas, o a Suecia, porque estamos muy lejos de la realidad de ellos, tanto en el ingreso per cápita que reciben los chilenos como culturalmente. Nosotros somos de la órbita de Latinoamérica, habíamos logrado destacar con un modelo que era el modelo neoliberal, que es el modelo de las libertades, que es el modelo que premia el mérito y el emprendimiento y que es el modelo que le da un enorme espacio para la creatividad al sector privado y que es el modelo que permite la movilidad social. Después, yo estuve muy entusiasmado con la candidatura de José Antonio Kast porque realmente pensé que era una persona que iba a tener convicciones firmes y he aprendido en la vida que las convicciones solo existen y se materializan cuando se ponen a prueba. A José Antonio Kast se le puso a prueba y sus ansias de poder, de alcanzar el poder, lo han llevado a cambiar de idea, a darse una voltereta olímpica. Él ya no quiere un Estado pequeño y no quiere menos impuestos, sino que quiere llegar a ser presidente de la República. La mejor prueba que yo tengo para decir de que José Antonio Kast miente descaradamente y que es deshonesto intelectualmente
es que él empezó a seducir a la gente para el apruebo antes de conocer el texto final. Y eso no corresponde, porque él había dicho en una entrevista en el medio masivo, creo que en el Mercurio, que los que estábamos por el en contra teníamos que esperar el texto, cosa que yo hice. Hice un video al principio de este proceso y dije que yo no me iba a pronunciar hasta conocer el texto final, y lo respeté. Y una vez conocido el texto, decidí que el texto era malo. No es tan malo como el mamarracho, pero este mamotreto es malo. Tiene raíces socialdemócratas, socialistas, y tiene raíces marxistas. Y se los puedo explicar por qué. Y me molesta mucho que una persona que dijo defender las ideas de libertad y dijo defender a la familia haya cambiado tanto. Y yo creo que en el fondo él está usando el proceso constituyente como plataforma presidencial. A él no le importa el texto, porque si le importara el texto no habría empezado a hablar del apruebo. Él y su directiva tomaron la decisión de aprobar incluso antes de conocer el texto final, antes de que el texto pasara de vuelta a los expertos, antes de que volviera al pleno para que se votara y antes de que fuera a la comisión mixta. Y eso me da a mí a pensar que sentido común me dice que en realidad el texto no era lo importante era la carrera presidencial de José Antonio Kast. Y nosotros no somos parias de él, ni somos comparsas. Tenemos todos nosotros, ustedes los que me están escuchando y tú, tenemos una cabeza, tenemos pensamiento crítico y tenemos que darnos cuenta cuando nos están timando. A propósito de las ideas que tú acabas de mencionar, Gonzalo, en las redes sociales te acusan de que vas a votar como un comunista. Y tú me estás diciendo todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se explica que tú vayas a votar en contra? ¿Cómo hace el llamado toda la izquierda a votar en contra? Llamado, esa acusación que uno vota como un comunista, es una técnica maniquea de muy poca profundidad, muy fácil de desvirtuar. Uno puede votar igual que un comunista, rara vez, sí, no es muy común, por razones totalmente opuestas. Voy a poner varios ejemplos. Los comunistas votaron a favor de los retiros de FP. La derecha también votó a favor de los retiros de FP. Los comunistas lo hicieron porque se querían chorear la plata y porque querían destruir el sistema capitalista de las cuentas individuales. La derecha votó también, igual que los comunistas, a favor de los retiros porque querían aliviar la vida de aquellas personas que lo habían pasado mal en la pandemia y que necesitaban plata por apuro. Y también para que los comunistas no le robaran la plata. Ahí tienes una votación donde los comunistas y la derecha votaron iguales, pero por razones diametralmente opuestas. Te nombro otro. El reinicio de este proceso se hizo a espaldas de la ciudadanía, por lo tanto es absolutamente ilegítimo, tiene un vicio de ilegitimidad, y se hizo en una negociación entre la derecha y los comunistas del Frente Amplio. Ahí la derecha, Chile Vamos, más el Frente Amplio y toda la izquierda se pusieron de acuerdo, o sea, estuvieron muy de acuerdo y votaron igual para reabrir un proceso en contra de lo que hacía el artículo 142 de la Constitución. Después, José Antonio Kast, una vez que la gente arrancó y votó por ellos porque eran los únicos que estaban en contra del proceso, no votaron por ellos por la idea republicana, votaron por ellos para arrancar, muchos de ellos para arrancar del mamarracho, decidió unirse a la negociación que habían tenido meses atrás los comunistas, el Frente Amplio, con Chile Vamos. La semana pasada, antepasada, el miércoles, se votó la ley de usurpaciones y republicanos votó igual que los comunistas. Entonces se les cae solo el argumento. Si alguien cree que Vanessa Kaiser, que la Tere Marinovich, que Rocío Cantuaria, que Hermógenes Pérez de Arce, que Iván Puduje, que Gonzalo de la Carrera somos comunistas, quiere decir que nos conocen muy re poco. Pero los comunistas saben que nosotros no somos comunistas y nos temen. Y como nos temen, nos odian. Y como nos odian, nos inventan cagüines y cosas. Entonces, si hay alguien que puede dar garantías de que no somos comunistas, somos el grupo de personas que te mencioné. Oye, Gonzalo, ¿y qué pasa con los rostros? Porque mira, me pasa algo bien particular con Evelyn Matei, que ella se sumó a última hora a favor, porque al principio estaba en contra,
pasó algo parecido, bueno, al contrario en este caso, con el diputado Kaiser, que primero dijo que iba a favor y después se cambió al en contra. Pero Evelyn Matei y todos los futuros candidatos, los que se perfilan como futuros candidatos a la presidencia, no aparecen en la franja, no aparecen públicamente diciendo, oye, sé que yo voy a favor, porque esto tiene un costo político y ese costo político hoy día lo está asumiendo, como tú dices, José Antonio Kast, pero el resto está como en la sombra, o sea, acá no vemos rostros de un y otro bando. La razón es la que te mencioné al principio. El arte de la política es llegar al poder. Y a la Evelyn Matei no le interesa el texto, lo que le interesa es qué dicen las encuestas. Y por lo tanto, si las encuestas, como siempre han estado dándole como victoria en contra, a ella le parecía imprudente para su carrera política presidencial manifestarse por el a favor. Y ella dijo que no iba a arriesgar su capital político por una opción que iba a perder. Después la presión de los partidos políticos que la auspician la obligaron a decir tímidamente que estaba a favor, que encontraba sensato el texto. Pero acto seguido, cuando le pidieron hacer campaña, dijo que estaba muy ocupada en la municipalidad, muy ocupada y que no tenía tiempo. Entonces estos son los travestis de la política. Estos son las personas que nos usan a todos nosotros los chilenos para cumplir sus sueños y ambiciones personales. José Antonio Kast es más de lo mismo, es más de la casta política, lo mismo que Evelyn Matei. Cuando tú hablas de la casta política, Gonzalo, tú eres diputado, o sea, tú te desligas de tu rol de diputado al referirte a la casta política, porque separemos las cosas. ¿A qué tú te refieres cuando dices la casta política? La casta política es un grupo mayoritario de personas que están en Congreso, que no tuvo otra alternativa en la vida que dedicarse a la política, que no llegó a la política para servir, sino que para servirse, y que en definitiva su pega, su trabajo es la política, viven de la política y dependen de la política. El caso mío es distinto. Yo vengo del sector privado, tengo una reconocida y muy larga trayectoria exitosa en el sector privado, vengo del colegio público y del colegio privado, me pagué mi universidad con mi esfuerzo, a través del préstamo estudiantil y crédito fiscal, y logré tener éxito aprovechando las oportunidades que el modelo de sociedad que teníamos y que tenemos todavía me ofreció. Trabajé durísimo, muy duro, y me hice un futuro. Yo no necesito la política. Yo vine a la política para tratar de incentivar a otras personas igual que yo, que tengan experiencia, que se hayan ensuciado las manos trabajando, que conozcan lo que es tener éxito y tener fracaso, que sepan lo que es pagar un IVA, que sepan lo que es contratar y despedir personas, que vengan a la política a dedicar los últimos años de su carrera, igual como lo estoy haciendo yo, para mejorar la política. La casta política es todo el resto, todo lo que sobra, todo es el resto de las personas que no tienen conciencia propia, sino que le venden su conciencia a las directivas de los partidos con tal de seguir pudiendo ir en las listas y poder seguir siendo candidato y poder seguir ganando sueldos abultados. Es por eso que a ellos yo los denomino la casta política. Súper claro, Gonzalo, me queda más que claro y espero que la gente entienda esta explicación. ¿A qué te refieres tú con la casta política siendo parte también de un sistema político que tenemos hoy en Chile? Gonzalo, hemos visto estas últimas semanas, sobre todo al sector de la derecha, o que se denominan derecha, que existe como un miedo. Dicen, no, no, es que si votamos en contra, la izquierda se va a hacer cargo de una nueva constitución y va a hacer todo en el Congreso y va a meter, no sé, el texto de los expertos, el texto de Bachelet. ¿Y por qué la izquierda? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la izquierda, Gonzalo? Yo no le tengo ningún miedo a la izquierda. Y yo creo que ese argumento que están dando es falaz. Si la izquierda tuviese la posibilidad, tuviese los votos, ¿usted cree que se habrían sometido a este proceso donde fueron minoría? Después del 7 de septiembre, cuando ganó el rechazo por un 62%, si ellos sintieran que podrían haber pasado el mamotreto o la constitución de Bachelet por el Congreso, ¿usted cree que no lo habrían hecho? La razón por la que no lo hacen es porque no tienen los votos. Y la mejor prueba de que no tienen los votos es que no han podido pasar ni la reforma tributaria ni la de pensiones. No han podido meterle la mano en los bolsillos a los chilenos con la cotización adicional del 6%.
no han podido meterle la mano en los bolsillos de los chilenos porque no lo hemos dejado, porque no tienen los votos a través de más impuestos. Pero esta constitución que propone José Antonio Kast y Chile Vamos sí va a requerir de más impuestos. ¿Por qué? Porque esta constitución no solo enumera derechos sociales, como lo hace la constitución de Bolivia, sino que los garantiza y los hace judicializables y los hace progresivos y los hace universales. ¿Qué significa universales? Que hasta el más rico va a tener el derecho que necesita el más pobre. Eso es injusto. Aquí se deberán focalizar los recursos hacia los más pobres. Pero como no tiene dinero Chile para garantizar derechos que los va a dejar como judicializables, el Estado de Chile no le va a quedar otra que ir a meterte la mano al bolsillo a ti y a todos los que nos están escuchando. A la gran clase media que no paga impuestos a la renta, por ejemplo. Y esto va a ser una andanada de impuestos tras impuestos para poder cumplir con los derechos progresivos, garantizados, universales y judicializables. Y eso significa más Estado. Y eso es lo que está defendiendo José Antonio Kast. Más Estado, más impuestos. Cuando era candidato a presidente, defendía lo contrario. Es por eso que yo no le creo más a José Antonio Kast. Pero establece también algunos ofertones, Gonzalo. Es importante que la gente conozca estos ofertones que entrega este texto. Por ejemplo, dice que pone tope a la inmigración, que obviamente para nosotros, sobre todo la gente del norte, es un gran problema. Ayer lo conversábamos con Iván Puduje, que tenemos una alta concentración de inmigrantes en tomas ilegales a lo largo de toda la región. Y claro, o sea, si a mí me dicen un ofertón, siendo de la zona norte, me dicen, no, acá se para el tema de la inmigración ilegal, obviamente que alguien que está sufriendo con la inmigración va a ir a votar a favor. Dígame el artículo donde dice eso. No, no, por eso te lo pregunto a ti. Eso es un ofertón, una falacia. ¿Es tan así? Dice la Constitución propuesta que los expulsarán en el menor tiempo posible. ¿Qué significa el menor tiempo posible? La pregunta es otra. ¿Por qué los dejan entrar? Si aquí hay que cerrar la puerta. No hay que empezar a expulsarlo una vez que ya entraron. Eso tiene un costo enorme para todo el país. El problema de la inmigración ordenada es un problema de gestión, no un problema de constitución. Si esto fuera una empresa privada, se le habría encargado al gerente de operaciones elaborar un plan estratégico de operaciones para evitar que entre gente que no le corresponde entrar a Chile. Esto lo hizo hace mucho tiempo Australia, que se estaba llenando de personas de origen asiático, y cambió su política de inmigración y solamente empezó a aceptar por cupos capital humano. Donde faltaba capital humano, aceptaban inmigrantes. En el caso de Chile, por ejemplo, yo aceptaría inmigrantes que vengan con el título de especialista en medicina para poder resolver los problemas de las colas en los hospitales públicos, y les daría trabajo en hospitales de regiones. Si hay déficit de enfermeras, traería enfermeras. Si hay déficit de buenos futbolistas, traería buenos futbolistas. Pero no traería delincuentes, no traería narcotraficantes, para después tener que hacer todo el proceso judicial para echarlos en el menor tiempo posible. ¿Qué significa eso, en el menor tiempo posible? Esta Constitución está llena de términos vagos que nosotros le llamamos forados, que van a terminar engañando a la gente y van a terminar en una judicialización espantosa. Claro. Y además, ¿quién paga esa expulsión? Me imagino que el país de origen no va a pagar todo ese costo de No, pues expulsar lo vamos a pagar al nosotros inmigrante con nuestros ilegal. impuestos. Entonces, ¿para qué los dejamos entrar? Hay una música de fondo que se pone muy fuerte, como que me genera, si la pueden bajar una gotita, me genera un poco de Vamos a bajarla enseguida, incomodidad para Gonzalo. poder hablar, para poder escucharte. Vale. Eso es, pues. Yo creo que si la Constitución se transforma en una Constitución de ofertones, como tú lo llamaste, entonces hay que tomarlo como es, ofertones, no realidades. Esta Constitución es una Constitución que le entrega 4 grandes cosas. A ver, ¿dónde está ahí los 4? 4 grandes cosas a la izquierda. Lo reconoce Jimena Rincón ayer, Sin Filtros, antes de ayer. La entrega derechos sociales garantizados, universales y progresivos, judicializables, que no tiene dinero para financiar.
esa era una aspiración máxima, según Jiménez Rincón y según toda la izquierda que han tenido siempre. Eso hace que el Estado sea más grande. Cuando el Estado es más grande, para financiarse necesita recurrir a los súbditos, que somos todos los chilenos, y a pedirles plata, a sacarles plata del bolsillo. Y si no logra sacarnos suficiente plata, tiene que ir a la deuda externa. Usted sabe lo que pasa con los países altamente endeudados. Se hunden. Lo mismo que la economía familiar. Segunda cosa que ofrece sin pedir nada a cambio. No es que hayan negociado, hayan llegado a grandes acuerdos y yo te doy y tú me das. No, estos son ofertones que hizo Republicano y Chile Vamos. Segundo, de origen marxista. Esto sí que es marxista. La igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva va a acabar con la libertad y la independencia que tenían los cuerpos intermedios de la sociedad. Va a genitalizar toda la sociedad chilena. Va a obligar, por ejemplo, que los clubes deportivos, que en las sociedades anónimas, cerradas y abiertas, privadas, que en los gremios hayan igual cantidad de hombres que de mujeres. Yo puedo entender que hay lugares donde el aporte de las mujeres es tremendamente importante y relevante, como puede ser la banca o cualquier industria en realidad. Hay unas en que son más importantes aún las mujeres, la industria cosmética, por ejemplo. Pero en la metalmecánica, por ejemplo, ¿por qué no podríamos tener a lo mejor más hombres que mujeres en el directorio? ¿O por qué podríamos impedir que una mujer vote por un hombre o un hombre vote por una mujer? La igualdad sustantiva es una bajada de patines, como lo hizo Iseguirre con la educación. Es un concepto ampliamente marxista. Tercera, regalo que le hizo Chile Vamos republicano a la izquierda, a la extrema izquierda. El regalo de los derechos colectivos para los pueblos originarios. ¿Por qué vamos a pasar a ser ciudadanos de segunda clase aquellos que no tenemos una etnia definida? A quienes somos criollos, somos descendientes de españoles, de alemanes, de croatas, de portugueses, de italianos, o que somos simplemente chilenos, como los porotos. ¿Por qué vamos a hacer, va a haber una desigualdad ante la ley? ¿Por qué los etnias van a tener derechos colectivos y nosotros no? Eso es otra concesión que tiene una raíz profunda marxista. La cuarta, gravísima, para mi gusto. Todos nuestros derechos fundamentales y todas nuestras libertades individuales, y las voy a anunciar algunas, la libertad de desplazamiento, la libertad de credo, la libertad de culto, la libertad de opinión, la libertad de desplazamiento, la libertad de información, el derecho fundamental de escoger la educación de nuestros hijos, todos esos, y todos los otros, el derecho a la vida, todos quedaron a minoría simple, a ley simple en el Congreso. Entonces ya pierde sentido hablar de los 3/5 y los 4/7, porque para limitar y restringir derechos fundamentales no necesitan ni los 3/5 ni los 4/7, necesitan mayoría simple de los diputados presentes en sala. Y yo no estoy dispuesto a entregarle al sistema político, a la casta política, mis derechos fundamentales y mis libertades individuales para que ellos, por mayoría simple, hagan lo que quieran con ellos. Y por eso que esta Constitución es de un tremendo grado para la izquierda. La pregunta es por qué la izquierda no quiere aprobarla. No quiere ponerle el visto bueno, el cheque, el sello verde. Porque la izquierda quiere harto más. La izquierda tiene una revolución en curso. No le basta con eso. Eso le agrada mucho. Es un gran avance para ellos. Pero ellos quieren una cuestión identitaria. Quieren cambiar la bandera nacional. Quieren cambiar el himno. Quieren ser un país multicultural. Quieren eliminar las fronteras con los países limítrofes. Quieren la Agenda 2030. Quieren la educación sexual integral. Quieren bastante más que esto. Entonces, ellos toman, la izquierda siempre recoge lo que se les regala y va por más. Y por lo tanto, por eso es que no la van a aprobar. No porque no les guste, les encanta. Entonces, cuando a mí me dice que van a celebrar si es que gana el en contra, ¿qué van a celebrar? ¿Quedarse con la de Pinochet? ¿Usted no lo ha escuchado hoy día que ya no es la de Pinochet, sino que es la de Lago? ¿Ha visto ustedes realmente la izquierda afanada en lograr que gane el apruebo? Perdón, el en contra, como dicen quererlo. ¿Han visto ustedes a los ministros salir a la calle como han salido en los procesos eleccionarios anteriores, a volantear, a agarrar pautas de prensa,
a detener el tráfico y alegar que ellos lo están haciendo en sus tiempos libres, no en los tiempos en que deben trabajar para el ministerio, ¿lo han visto? ¿Han visto que el gobierno con su tremendo aparato estatal haya hecho un despliegue enorme para que gane su opción en contra? No, si ellos no quieren que gane la opción en contra, lo único que quieren es no ponerle el visto bueno para poder seguir. La izquierda le interesa recibir el regalo que le están entregando Chile Vamos y republicanos. Les interesa 4 sus cosas regaladas. Las voy a repetir. Derechos sociales garantizados y judicializables, universales. Igualdad sustantiva. Derechos colectivos para los pueblos originarios y el poder manosear tu libertad de expresión, todas tus libertades individuales y tus derechos fundamentales con mayoría simple. Eso nos transforma en un país bananero. Es por eso que las personas que hemos leído la Constitución seriamente, como Vanessa Kaiser, como Johannes Kaiser, como Tere Marinovich, como Iván Poduje, como yo, como Sergio Melnik, como Hermógenes Pérez, si podría seguir, nos damos cuenta que aquí nos está engañando a la casta política. Nosotros tenemos que votar en contra y ya veremos cómo vamos a parar el próximo intento constitucional, que no va a ser luego, porque no tienen los votos, como ya expliqué. Y por otra razón muy importante, en marzo empiezan a competir los partidos políticos por quién tiene más concejales y más alcaldes. Por lo tanto, de su cabeza desaparece el tema constituyente y se ponen a competir quién es más grande, si Renovación Nacional o Republicano, o la UDI o Evópolis, o el Partido Socialista o el PPD, o cuál va a desaparecer. Y eso se les va a consumir un año. Y el año siguiente es las parlamentarias, lo mismo. Van a pelearse entre ellos durante 2 años seguidos. Se van a olvidar del tema constituyente. Y la población también se va a olvidar. Y por eso, ¿por qué regalarles ahora, sin nada a cambio, algo que ellos han anhelado toda la vida? Que se queden con la Constitución de Ricardo Lagos. Que se queden con esa. Y ya veremos. Pero no. Yo entiendo que la gente está cansada, que sus psiquis ya no da más, que quisieran terminar esto, que consideran poco lo que se está cediendo. Yo lo considero no poco. Para la gente que realmente está informada es mucho. Y es irreversible. El devolverle a Chile la posibilidad de ser un país liberal y libertario va a ser imposible. No podríamos tener un gobierno como el que va a hacer Javier Milei en Argentina, reducir el tamaño del Estado para que no nos sigan sacando del bolsillo tantos impuestos, para que no sigan los apitutados políticos, los operadores políticos llevándose sueldos millonarios sin tener un currículum para ello, para acabar con este Estado elefantiásico. Fíjense que sería una paradoja que Argentina lograra zafarse del peronismo y del socialismo y Chile el 17 de diciembre decidiera aprobar y entrar al socialismo. Sería como ir en contra de la corriente. Es por eso que hay que estar en contra. Hay que ir en contra con toda la seguridad del mundo. Gonzalo, bueno, para el número 4 que me nombraste, que derechos fundamentales pueden ser cambiados solamente por la ley para que la gente lo busque, está en el artículo 23 de este proyecto, dice que número 23, número 1, solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. Yo creo que acá, más que la lectura, es todo lo que tú estás explicando. Y además que muchos dicen, también esto se habla mucho en las redes, de que votemos a favor para que se termine el proceso, para dejar de hablar de estos procesos constituyentes, para que no venga un tercer proceso. Tú explicabas anteriormente que no es así, o sea, no están los votos. Nosotros también somos el poder constituyente y la gente quiero que se empodere con eso, ¿ah? Porque de repente dicen, no, es que los políticos tienen tomada la política, pero ¿de quién depende? Es de nosotros, de los ciudadanos, de los que vamos a votar, a poner la rayita. Y bueno, de nosotros también depende que esto se termine. O sea, si nosotros votamos en contra y después les permitimos otra vez hacer un negociado, ya yo creo que la pelota está del lado de nosotros. O no sé si piensa distinto. No, yo creo que ustedes deberían castigar con su voto a Chaguán, a Macaya, a Ramírez y a Chalper. Deben castigarlos. Nunca más deben salir gente que apoyó este proceso. Fíjense que lo único que se arregla para alguien en este nuevo proyecto de constitución es para los políticos, donde obtienen más y más poder aún. Entonces esto debe detenerse. Ahora, para detenerse, no es bueno detenerse entregando. Yo cuando dije ir al Parlamento dije para que no me corrieran mal la cerca. Nosotros no tenemos por qué entregarle a un Estado socialista. O sea, si la gente quiere acabar a costo de transformar a Chile en un país socialista, con derechos colectivos, con desigualdad ante la ley, con meterle la mano en la urna,
con un banco central que en los hechos va a dejar de ser independiente, aunque la Constitución dice que es independiente, después dice en otro artículo que tendrá que coordinarse con el gobierno a turno. O sea, ¿para qué? Para imprimir billetes, para generar inflación. Nosotros tenemos que rechazar este proceso, tiene que ser en contra. Y este proceso se va a apaciguar. Ya por ahí Quintana dijo que hasta el 2030 no se abre este nuevo proceso. Boric, a quien no le creo nada, dijo que durante este gobierno se acababa el tema constituyente. No le creo nada tampoco a Boric. Pero, en definitiva, crean ustedes mismos en la libertad. Chile ha sido un país libre. Nos liberamos del comunismo, no nos vamos a entregar ahora. No nos vamos a entregar ahora porque estemos cansados. Ahora es cuando tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y ser capaces de ir y estampar el en contra bien grande y castigar a la casta política. Eso es lo que corresponde hacer en esta vuelta. Y no tienen los votos para meter ningún mamarracho, meter ninguna constitución de nada dentro del Congreso, y quizás tampoco los tengan en un próximo Congreso, porque yo me imagino que el próximo Congreso va a estar más cargado a la derecha que el de ahora, dado el fracaso rotundo que ha sido este gobierno de extrema izquierda. Tú nombraste a Milei en varias oportunidades, Gonzalo, y Milei en su campaña política para llegar a la presidencia, nombró muchas veces a Chile. Puso a Chile como un ejemplo de una nación que progresó, que salió de la pobreza, y eso fue gracias a la constitución actual, a los últimos 30 años de Chile que sacó a relucir su poderío, ¿cierto?, económico, y lo ha demostrado, pero estos últimos años no hemos estancado. Estos últimos años han sido perdidos, entre comillas, con una pandemia, con una crisis social que nos tuvo ahí encerrados. Tú también tienes un aspecto que defiendes mucho, Gonzalo, con respecto a la que tú eres antivacuna. Has puesto siempre por delante eso, y el tema de la libertad. Entonces, cuando hablamos del triunfo de Milei y que él siempre sacó como ejemplo a Chile, yo quiero que la gente tome conciencia de lo que está haciendo, de lo que está votando. Ahora, el artículo 3 que tengo aquí en la Constitución, disculpa, el artículo 1, número 3, el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Acá también hay mucha gente que defiende, que dice que no, que es solamente el encabezado es social y democrático de derecho, pero que después aparece la responsabilidad fiscal y las instituciones públicas y privadas. Para ti, esto que si se llega a aprobar, como tú dices, está más cerca de Venezuela, de Cuba y se aleja de Alemania, Por de supuesto. Estados. Por supuesto, porque el artículo 24 dice lo siguiente: el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a el desarrollo progresivo para lograr la efectividad de esto. O sea, vamos a seguir pidiéndole plata progresivamente a los chilenos hasta poder concederles derechos sociales, incluso a los inmigrantes. Inmigrantes que los tienen ustedes hasta la coronilla. ¿Quién va a estar primero en la fila, Sí. usted o los inmigrantes? Dice la letra E, va a conceder estos derechos sociales a través del empleo del máximo de recursos disponibles. O sea, no va a haber ahorro. Chile no va a ahorrar, no va a poder reducir la deuda externa que nos tiene agobiados. El empleo del máximo de los recursos disponibles. Es decir, un país que no pretende pagar la deuda. Y dice, con responsabilidad fiscal. ¿Qué significa responsabilidad fiscal? Si no está definido, para algunos puede ser una balanza comercial equilibrada, para otros puede ser un superávit de un 1%, para otros puede ser un déficit de un 4%. Y si te están demandando, por ejemplo, el caso de la vivienda, 600.000 viviendas es el déficit más alto que ha tenido Chile en la historia, y este gobierno solo ha sido capaz de entregar 60.000. O sea, Chile debe 540.000 viviendas a 540.000 familias. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Dónde va a quedar la palabra responsabilidad fiscal frente a las urgencias sociales? ¿Qué vamos a hacer frente a los jueces que van a decir que primero está el derecho a la vivienda que el derecho a la responsabilidad fiscal? Esto todo va a ser interpretable por jueces. Ya sabemos cómo fallan. Ahora, es verdad que la Constitución dice que los jueces no podrán hacer políticas públicas, pero no dice que ellos no podrán hacer justicia social. ¿O no? Entonces los jueces se la van a sacar. Por un lado, uno le va a reclamar que usted no puede hacer políticas públicas y ellos te van a decir que están haciendo justicia social. ¿Y con la plata de quién? Con la plata de todos chilenos y la deuda externa. Y después dice la letra F del artículo 24, dice la satisfacción
será a través de instituciones estatales y privadas, con lo cual la gente buenista y los ingenuos quieren creer que eso se llama subsidiariedad, pero le agregan una coma y después dos palabras. Dice, según corresponda. O sea, la satisfacción de estos derechos será a través de instituciones estatales y privadas, coma, según corresponda. ¿Quién define según corresponda? El Estado. Es decir, pasamos de una sociedad donde el Estado estaba al servicio de las personas a otra donde las personas están, perdón, donde el Estado está al servicio de las personas y ahora las personas están al servicio del Estado. El Estado debe definir cuándo corresponde. O sea, no es que esté garantizada la provisión de los derechos sociales a través de entidades privadas, es según corresponda. Todas esas frases mañosas dejan a esta Constitución como amarrada de alambritos. ¿Quiénes van a definir esos alambritos cuánto valen? Los jueces, judicialización, incertidumbre, incerteza. Nos vamos a pasar en tribunales. Por lo tanto, para mí esta Constitución hay que agarrarla, romperla y botarla a la basura. Y por lo demás no fue hecha por expertos constitucionales, fue hecho por políticos. Los candidatos que llevaron los partidos políticos no eran constitucionalistas como lo que hicieron la Constitución del 80, que se demoraron creo que 7 años, la Comisión Ortúzar. Expertos, los mejores que habían de todos los sectores. Pero aquí, ¿quién era experto constitucional? ¿Cuántos habían? Me van a decir que Miguel Litín, que cineasta, era experto. Entonces, esta Constitución está hecha a mata caballo, en base a bordes hechos por personas que nadie escogió, hecho por un grupo de 8 personas que se tomaron el poder por asalto, se tomaron la voluntad popular y ni siquiera nos permitieron un plebiscito de entrada. Si se alega que la Constitución de Pinochet tiene pecado de origen, porque fue hecha por 4 generales, ¿no es cierto?, supuestamente, pues está hecha por la Comisión Ortúzar, pero la mentira es que la hicieron 4 generales en una oficina. Si esa le alegan vicios de origen, esta tiene muchos más. El 62% de rechazo dijo que no. 8 políticos se pusieron de acuerdo en una cocina. Negociaron 12 bordes que nadie pudo meter cuchara o nadie pudo hablar. ¿Por qué eran 12? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 10? Después nos llevaron a una elección sin plebiscito de entrada. Y después le van a poner la Constitución, la Constitución de la derecha, siendo que tiene raíces marxistas. O sea, tienen argumentos, slogans para echar abajo esta Constitución desde el día siguiente que la aprueben si es que se aprueba. O sea, esta sí que tiene pecado de origen, esta sí que tiene vicios de legalidad y por lo tanto no va a dejar tranquilo nunca a nadie y por eso que en contra. Esta sería la tercera derrota consecutiva, Gonzalo. ¿Ah? Empezamos con el 62% que votó rechazo. Después la gente, porque Chile es un país conservador, eso hay que decirlo, Chile es un país conservador y eligió que Republicanos se hiciera cargo de la nueva constitución. Segunda derrota consecutiva de la izquierda. Y esta sería una tercera derrota. Por eso tú dices, ellos no van a salir a celebrar. ¿Por qué? Porque están llamando a votar por la constitución de Pinochet, por un sistema que ellos mismos han querido derrocar por mucho tiempo. Boris, cuando asumió, dijo que esto era el fin del sistema neoliberal, económico neoliberal. Entonces sería la tercera derrota para toda esta izquierda que quiere refundar un país que muchos queremos. O sea, yo de verdad, Gonzalo, soy amante de mi país, de mi región, de Atacama, aunque la gente lo encuentre feo, que es puro desierto, que es puro cerro, pero yo de verdad amo Atacama y quiero que la gente progrese. Quiero que la gente tenga trabajo, trabajo digno, que las tomas se terminen, pero las tomas de terreno, estos campamentos no se terminan con la Constitución. Quiero ser súper claro con eso, Yo te encuentro Gonzalo. toda la razón. Al día siguiente, supongamos que ganara la prueba, que no creo. ¿Usted cree que al día siguiente se acabaron las colas de espera? ¿Que al día siguiente salieron por arte de magia especialistas en todos los hospitales? ¿Que acabaron con las cirugías que están pendientes? ¿Usted cree que las 540.000 viviendas se construyeron al día siguiente? No es así. Esta es la gran mentira. Y por eso es que yo le tengo mal ahora a José Antonio Cast. Porque él decía en los videos anteriores que las constituciones no resuelven los problemas de la gente. Fijan el marco jurídico y que por lo tanto las constituciones no hacen maravilla. Y ahora anda diciendo justo lo contrario, que los que estamos en contra tenemos que viajar por Chile para ver las necesidades sociales y ver cómo se resuelven con esta nueva constitución. La ha llamado la constitución de la seguridad. Por eso yo lo he invitado a debatir conmigo, lo he invitado respetuosamente. Él es abogado.
Yo no soy abogado, yo soy ingeniero comercial. Él debiera poder pasearse y darme, no sé, hacerse una charla conmigo, discutiendo la Constitución, pero no la entiende. Y yo sé que no la entiende porque lo conozco. Yo lo conozco y yo sé cuánto pesa. Y José Antonio Kast sabe cuánto peso yo y por lo tanto por eso no quiere debatir conmigo. Porque en el fondo los simpatizantes de republicanos, los simpatizantes del rechazo, no les va a costar ni 2 minutos darse cuenta quién dice la verdad y quién miente. Y yo no creo que deba ser presidente de la República alguien que se cambia de chaqueta y se cambia de principio según su conveniencia personal. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué hay tantos republicanos que lo respaldan? Porque como la primera opción para ser presidente de la República la tienen Chely y Evelyn Matei, hay muchos cargos disponibles en el Estado que vamos a pagar nosotros. Algunos querrán ser ministros, otros subsecretarios, otros seremi, ¿no es cierto? Otros querrán trabajar en el segundo piso, otros querrán agarrar un puesto para algún familiar que está sin pega, por la misma razón de siempre. Y por eso es que es en contra, en diciembre, de todas maneras. Y ya veremos quién será el próximo candidato presidencial de la derecha, pero no puede ser alguien que quiera gobernar con la idea de la izquierda. Tiene que gobernar con nuestra idea, y esa es la gracia de Milei, que por primera vez va a ser un presidente en América Latina que va a gobernar con la idea propia, no con la idea ajena. Evelyn Matei gobernaría con la idea ajena. Kast ya probó que es globalista, ya probó que anda detrás de Piñera. No sé si ustedes han visto las fotos en redes sociales donde están los dos reunidos y se salen por una cocina, por detrás, escondida, escondido de la gente, no a cara descubierta, como deberíamos ser todos los chilenos, a cara descubierta. Y la gente que dice que yo estoy enojado, pecado porque me echó el partido, para mí primero está la patria. Muy por encima del partido está la patria. Y nosotros tenemos que defender nuestra soberanía, defender nuestras libertades. Si no, nos vamos a terminar yendo. A mí no me costaría nada irme. Yo ya no tengo padres, tengo mis hijos grandes, pero no se trata de eso, se trata de querer nuestra tierra. Esta constitución no habla de la familia, él hablaba de la familia. ¿Se acuerdan de la familia que tocaba guitarra, el martes de pololeo? Esta constitución habla de las familias. ¿Cuántas familias son entonces? Entonces es una contradicción tras otra contradicción y por eso no quiere debatir. Yo los invito sinceramente a ser valientes. Él decía, atrévete, ese era el eslogan de campaña. Yo le digo, atrévete a debatir conmigo, para que la gente que es el mismo público, el que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, llegar, al que queremos ayudar a tener una mejor calidad de vida, para que ellos se enteren. ¿Quién dice la verdad y quién no? Es tan fácil como eso, pero no se va a atrever. Oye, Gonzalo, disculpa, me está riendo porque me parece tragicómico la figura de que José Antonio Kast con Piñera, que parecen amantes, weón, que se anden escondiendo de la gente para ¿Tuviste que no esa los vean foto? juntos. No, sí, por eso, me enteré ahora. Me acabo de enterar, por eso te digo. Sí. Oye, hay una luz de esperanza. Bueno, ayer conversamos con el Iván Puduje. Hay una luz de esperanza que está puesta en la gente. Tú presentaste hace poco un proyecto de ley que me parece muy razonable, que es reponer, ¿cierto?, este cerrojo constitucional. Está, estás con Gloria Navellán, Johannes Kaiser, Sara Concha, Francesca Muñiz, y cuentan un poco de qué se trata este proyecto, Gonzalo, por favor. Mira, Sebastián de Polo, actual embajador del Frente Amplio en Brasil, hace 4 años dijo que había que agregarle incertidumbre e incerteza al país, que había que desestabilizarlo. Lo logró. Lo logró Boric, lo logró Jackson, lo logró el Frente Amplio y el Partido Comunista. Bueno, ¿y cómo lo logran? Lo logran bajando los quórum. Lo lograron bajando los quórum de 2/3 a 4/7, que es una baja tremenda. Y en realidad a la izquierda nunca le ha interesado la Constitución. Lo que le interesa es lo que yo les dije antes, es poder por mayoría simple hacer lo que quieran con nuestras vidas. Y eso se le está entregando en esta Constitución. Lo que estamos haciendo con la Gloria, Johannes Kaiser, la Sara Concha, Francesca Muñoz, es subir, reponer los 2/3. De manera que si gana el en contra, yo veo, hay muchos parlamentarios arrepentidos de haber bajado 4/7, veo que va a haber un hambre por volver a los 2/3. Si gana a favor, nos vamos a quedar con los 3/5. Y nos vamos a quedar con una constitución que puede hacer lo que quiera con nuestros derechos por mayoría simple. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es decirte, si gana el en contra, nosotros vamos a buscar tierra fértil para reponer
los 2/3, y para que la Constitución no siga siendo un tema que manoseen los políticos para sus intereses personales. Nosotros necesitamos que los políticos se pongan a trabajar y que los gobiernos se pongan a trabajar para solucionar los problemas de la gente. Pero no se pueden solucionar los problemas de la gente, Esteban, sacándole más plata de los bolsillos a la gente a través de impuestos y adquiriendo más deuda externa, que no pretende pagarse, por lo que yo les leí. El artículo 24, letra F, a través del empleo máximo de los recursos disponibles. O sea, no va a haber recursos disponibles para pagar deuda y disminuir la carga que tienen todos los chilenos. Esto es una vergüenza de Constitución, realmente. Es mejor que el mamarracho, pero es una vergüenza. No se puede aprobar una Constitución que entrega estas facultades al Estado. Gonzalo, hay un movimiento que está auspiciado por ustedes, por mucha gente que está en contra, es el movimiento por el en contra. Es bastante popular, creo que hubo una especie de ceremonia para darle el puntapié inicial en la Florida. Cuéntame de eso también, pues, o sea, que la gente que esté No, interesada. esto no tiene que ver con nosotros los parlamentarios que estamos en contra. Esto es un movimiento de organizaciones sociales que entiendo se están abriendo sedes a lo largo de todo Chile para poder combatir la millonaria cantidad de recursos que va a meter los empresarios y los partidos políticos a tratar de torcerle la mano a la voluntad ciudadana. Ojalá que esta organización de organizaciones sociales a lo largo de todo el país tenga mucho éxito difundiendo las ideas de la libertad y que nos proteja. Nosotros creemos que si logramos captar un 25-30% de los simpatizantes republicanos, vamos a lograr que gane el en contra. Quedan 3 semanas, porque hay 3 días que no se puede hacer publicidad, ¿no es cierto?, los últimos 3 días. Nos quedan tan solo 3 semanas. Si las encuestas que nos han venido favoreciendo durante todo este tiempo se mantienen este domingo, no hay un cambio de tendencia fuerte, yo creo que podemos empezar a respirar más aliviados sin confiarnos. Y tenemos que seguir trabajando. Y yo le agradezco a la gente de la sociedad civil, gente que desde sus humildes hogares está prestando sus casas como sedes para poder defender a Chile y ser patriotas, se los agradezco de todo corazón. Y no voy a mencionar nombres porque serían muchos los que tendría que mencionar, pero les agradezco porque es la sociedad civil la que tiene que defender con su voto nuestro país. No van a ser los políticos. Así es, Gonzalo. Oye, con palabras simples vamos explicando súper bien lo que está pasando. Tenemos una buena noticia. La última encuesta CEP nos dice que el a favor no crece, que se queda estancado en un 8%. Nos dice que el en contra está en un 30%, pero sin embargo hay un 53% que todavía no se decide, que es ese público que está desencantado con la política, que no quiere saber nada de los políticos ni de la política, y hay un 9% que no sabe y no contesta, porque realmente este proceso ha sido muy malo comunicacionalmente, Gonzalo. Entonces, claramente el en contra va bien, pero hay que seguir manteniendo este Yo nivel. la, yo la encuesta CEP, perdóname que te diga, no la encuentro muy mala. Una encuesta que a semanas de la elección todavía no es capaz de entender qué es lo que hay detrás de un indeciso y dice que el 50% está indeciso, es una encuesta que hace muy mal la pega. Ya hay otras encuestas como Black and White, como Pulso Ciudadano, como CADEM, que ya tienen más o menos claro que hay una diferencia de 14, 17 puntos entre el en contra y el a favor, y son capaces a través de segundas y terceras preguntas de deducir cuál va a ser el voto más probable de la persona. Una encuesta tan abierta como la que entrega CEP realmente no tiene, para mí no me agrega ningún valor. Bueno, pero va ganando en contra, así que eso es positivo. Sí, Gonzalo, por eso muy agradecido por tu estamos presencia. 17 puntos arriba en las encuestas en promedio y tenemos que Sí, mantenerlo. Siempre se dice que las últimas 3 semanas son críticas en cualquier campaña. Así que yo tengo mi agenda tomada prácticamente todos los días, estoy dando todo lo que puedo de mí. Como digo, no me voy a ir a la reelección, voy a dar mi último esfuerzo para, para conservar a un Chile libre y soberano, y después otros tomarán la posta. Yo quiero tener mi vida de vuelta, quiero mi familia de vuelta, y, y espero lo mejor para Chile.
De verdad, todos queremos eso, Gonzalo. Muchas gracias de verdad por No, esta muchas gracias. visita. Sabemos que tenía una agenda súper copada y de verdad agradecemos el tiempo porque de repente a nosotros nos preguntan, pero ¿cómo ustedes siendo tan chiquititos tienen agenda de gente tan importante o gente que sabe del tema? Es por eso, porque existe una voluntad tremenda de ustedes y se agradece, Gonzalo, por tu tiempo y tu voluntad y esperemos después juntarnos después el 17 a comentar el resultado de este en contra que va a ganar. Muchas gracias, Esteban García, y muchas gracias a todos tus auditores y a la gente que ha puesto comentarios. Les mando un abrazo gigante y sigamos luchando. Que no nos gane la psiquis, que no nos gane el temor inmoviliza. Nosotros no tenemos temor, somos todos valientes y somos patriotas. Así que, como los héroes de la Concepción, un abrazo gigante a todos ustedes. Cuídense mucho. Muchas Buenas gracias, noches. Gonzalo. Buenas Hasta noches. pronto. Vamos unidos por la derecha.